Ya chicos, como ustedes bien saben, la replicación va a ser un proceso en el cual la molécula de ADN se va a duplicar y esta va a ocurrir en el núcleo, ¿no? Luego, una vez que se duplica este ARN, también se va a dar la transcripción, ¿no? Que es copiar la molécula de ADN a través de un ARN, también ocurre en el núcleo, ¿no? Y este ARN va a ser un ARN mensajero que va a atravesar el núcleo de la célula y va a viajar hasta el citoplasma para encontrarse con un ribosoma y traducirse, ¿no? Y al traducirse formar una proteína que va a ser esta la que cumple la función fisiológica en nosotros, ¿no? Para ello, vamos a recordar la estructura del ADN. Como ya saben, eh, uy, espérense, a ver, ya, voy a poner puntero, a ver si me deja. Ya saben que el ADN está dispuesto en una doble hélice, ¿no? En una estructura de una cadena con doble hélice, como pueden ver aquí en la imagen, y que está unida mediante puentes de hidrógeno, sus bases nitrogenadas, ¿no? Ya sabemos que las bases nitrogenadas que tiene el ADN van a ser la adenina, la guanina, la citosina y la timina, ¿no? Además, deben saber de que este ADN en las células eucariotas, como son parte de nuestra célula, de nuestro organismo, van a estar enrolladas, ¿no? En histonas, que son proteínas octaméricas, que van a encargarse de enrollar este ADN hasta condensar y formar un cromosoma, ¿no? Como les expliqué la vez pasada, imagínense que esta imagen de acá, que es una foto en microscopio electrónico de barrido, es un collar de perlas, ¿no? Y que cada perlita es un octámero de histonas y que en esas perlitas está envolviendo las cadenas de ADN, ¿no? Y que estas van a formar lo que es la llamada la cromatina. Entonces, la cromatina va a estar conformada por ADN más histonas. Deben saber algo importante y que les van a preguntar es que el ADN se va a envolver a estas histonas porque tiene una carga negativa, ¿no? Una carga negativa, mientras que las histonas tienen una carga positiva, ¿no? Y por eso negativo con positivo se atraen y se va a poder envolver, ¿no? También la clase pasada les mencioné de que estas histonas iban a clasificar, ¿no? En grupos, por ejemplo, tenemos dos grupos de H sub 2A, H sub 2B, H3, H4, ¿no? Y que la histona 1 era la que se unía al ADN linker o al ADN enlazante, ¿no? No es que vemos que este ADN se une a este octámero de histonas, pero luego deja tipo un espacio y ahí es donde participa la histona 1, ¿no? Y es importante que sepan de que estas histonas, como son proteínas, sus aminoácidos principales o sus componentes principales son estos aminoácidos, la lisina y la arginina, siendo la histona 1 la que tiene más de esta cantidad de aminoácidos, ¿no? Eh, Miren, como yo les decía, esta es la cadena de doble hélice de nuestro ADN, ¿no? Que tiene un diámetro de 2 nanómetros, luego va a ir uniéndose a las perlitas, que son los octámeros de histonas, y cuando ya están unidas van a formar 11 nanómetros. Luego esta cromatina va a ir empaquetándose hasta formar fibras de 30, luego de 700 nanómetros y hasta formar el cromosoma, ¿no? Este es el cromosoma que está en esta fase, en la fase celular del ciclo celular, ¿no? Que es en la metafase, en la cual lo podemos observar así, chicos.
Ya, acuérdense, metafases se pueden ver ya los cromosomas condensados, ¿no? Y tienen un diámetro de 1400 nanómetros. Es muy importante que conozcan las partes de un cromosoma, ¿no? Sabiendo que esto se llama centrómero, esto es el brazo largo o brazo Q, y estos son los brazos pequeños o brazos P. Acuérdense, Q, brazo largo, P, brazo pequeño, y el centrómero. Son las tres partes más importantes de un cromosoma, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es que el ADN se va a ir condensando hasta formar un cromosoma metafásico, ¿no? Y miren, acá tenemos una pregunta de examen. A ver, déjenme ver. Creo que no se ve muy bien. Han dejado de ver la pantalla, ¿no, chicas? Sí, no se ve. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí la ven? Sí. Ya, miren. Entonces, miren, acá tenemos una pregunta que también lo resolvimos en la clase pasada, en la cual dice, con respecto a la cromatina, seleccione uno. Esta es una pregunta de banco. A ver, dice, alternativa A, contiene además del ADN histonas, que son proteínas cargadas negativamente. Contiene únicamente histonas asociadas al ADN. Alternativa C, está formada por ADN y proteínas histonas principalmente. D, es de un solo tipo, siempre muy condensada, que permite visualizarlo al microscopio óptico, y tiene como unidad básica al octámero de histonas. Ya. Ya sabemos que la cromatina es ADN más histonas, ¿verdad? Ay, mi punto está mal. Ya. Ya sabemos que la cromatina es el ADN más las histonas. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero dice, contiene además de adenistonas. Las histonas son, ¿ya acuerdan que yo les mencioné? Son carga positiva, así que descarto, no tienen carga negativa. Contiene únicamente histonas asociadas al ADN. Esto es un dato importante que deben saber, chicos, de que aparte de que hay histonas que se unen, como pueden ver, o envuelven las cadenas del ADN, también van a haber proteínas no histónicas que de alguna manera también refuerzan esta estructura. Entonces, siempre que digan que en la cromatina solo hay ADN más histonas, hay que recordar que también hay proteínas no histónicas. Así que vamos a descartar por eso esta clave. Pero esto sí es la clave. La C está formada por ADN y proteínas histonas principalmente. Eso te deja una posibilidad diciendo de que puede haber otras cosas más que son secundarias. ¿Es un solo tipo y siempre está muy condensada? No, solamente decimos que va a estar condensada en la etapa de metafase del ciclo celular, pero en las demás etapas está en un proceso de condensación. ¿Tiene como unidad básica al octámero de histonas? No, porque la unidad básica es el ADN más el octámero de histonas. Y acá este es un resumen de lo que es el flujo de la información genética, que ya sabemos que son 3 pasos, ¿no? Para hasta que se forme la proteína, ¿verdad? Ay, están escribiendo que dice Urpi, no escucho nada, es mi computadora. Ay, Urpi, ustedes me escuchan, ¿no? Carla, Clara, Britney, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Urpi dice que no me escucha porque se ha instalado ese programa de los exámenes. ¿Cómo se llama? Safe, algo de Safe Exam, creo.
Save exam browser. Yeah. Y me ha escrito y no dice que no escucha nada. Uy, ojalá no se le haya bajado la laptop, porque a varios se les ha malogrado su compu. Le pueden ayudar a ver, no sé qué estará pasando, porque, o sea, todos me escuchan. Me avisan a ver cómo va. Ya, y seguimos entonces. Este dogma central de la biología ya sabemos que va a tener los pasos de la replicación. Luego, una vez que se replica el ADN, va a pasar a través del ARN mensajero, que es la transcripción, y luego este ARN mensajero va a codificarse en una proteína y eso va a llamarse la traducción, ¿no? Como pueden ver acá. Primero, nuestro ADN se replica, luego, una vez que se replica, va a pasar a ser un ARN mensajero, ¿no? Que lo vamos a ir cuando veamos paso a paso lo que es la transcripción, que está en las diapos siguientes, ¿no? Y una vez que se forma este ARN mensajero en el citoplasma junto con los ribosomas va a traducirse en una proteína, ¿no? Y ustedes ya saben que una proteína es una secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces acá miren otra pregunta de banco que dice, la transcripción es el paso de ARN mensajero a proteína. No, esa es la traducción, ¿verdad? La traducción es el paso de ARN mensajero a proteína. De ADN a RN mensajero, sí, esa es la clave, ¿no? De ARN mensajero a ARN transferencia, no, esto es parte de la traducción. El ARN de traducción va a tener una función muy importante que junto con el ARN de mensajero al momento de hacer la traducción van a formar la proteína. De ADN a proteína, no. De ARN mensajero a ADN, tampoco, ¿no? Entonces ya saben, apréndanse esto, qué es replicación, qué es traducción y qué es transcripción y en qué orden está. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la replicación del ADN. Estoy llevándolo así algo rápido, chicos, porque si no, si quieren, o sea, se han perdido la clase anterior, no sé quién habrá entrado la semana pasada, pero ahí lo he explicado más a detalle. Igual está grabada y lo pueden ver en el canal de YouTube de todo lo que es las asesorías. ¿Saben si Urpi ya me puede escuchar? Urpi, ¿me puedes escuchar ya? Uy, nada, no está. Ya seguimos entonces. Bueno, en lo que es la replicación, ya mencionamos que la replicación va a ocurrir en el núcleo, ¿no? Donde van a participar diversas enzimas, ¿no? Como por ejemplo las enzimas helicasa, la enzima topoisomerasa, la ADN polimerasa, la ligasa, ¿no? Entonces todas estas enzimas van a participar en lo que es la replicación del ADN, ¿no? Entonces es importante que recuerden la estructura a nivel molecular del ADN, ¿no? Recuerdan que el ADN está formado por dos cadenas, ¿verdad? Por dos cadenas y que estas cadenas estaban así entrecruzadas, ¿no? Pero que en estas cadenas tenían nucleótidos, ¿verdad? Y esos nucleótidos estaban unidos, ¿no? ¿Y qué contenía un nucleótido? Miren, acá tenemos el nucleótido 1, el nucleótido 2. El nucleótido estaba conformado, es pregunta de examen también, acuérdense, por una base nitrogenada, que puede ser guanina, citosina, adenina o timina, por un azúcar que en el caso del ADN era una desoxirribosa, y un grupo
fosfato. Y era los grupos fosfatos quien de alguna manera enlazaban a cada nucleótido, por así decirlo, ¿no? Pero es importante que recuerden que esta es la unidad básica del ADN. Base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, ¿no? Y que estas cadenas que contiene el ADN están dispuestas en paralelo o son complementarias, que una va de 3' a 5' y que la otra va de 5' a 3', ¿no? ¿Y por qué se decía que iban de 3' a 5'? Era porque este azúcar, que es una ribosa que tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, unía a través del enlace fosfato desde su carbono 3 hasta el carbono 5 del otro azúcar. Entonces, como se unía de 3 a 5, se decía que una cadena va de 3' a 5' y la otra iba al contrario, de 3' del carbono 3 al carbono 5, ¿no? Entonces, eso es importante que recuerden. Y acá, mira, tenemos una pregunta de banco en la cual dice, la replicación tiene lugar en dos puntos, selecciona. ¿Dónde ocurre la replicación del ADN? Esto viene en un examen pasado. Ya muy fácil, ¿no? En el núcleo, chicos, en el núcleo. Ya. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo es que recordarnos los pasos más importantes para que se dé la replicación del ADN. ¿Ya? Chicos, si hay algún mensaje en el chat, me avisan ya porque como estoy con pantalla completa, no puedo ver directo lo que se escribe. Farid, ¿tú me estás escuchando? Sí, escucho todo bien. Ya, genial. Ya Urpi se fue porque supongo que no puedo. Ya bueno, dentro de los pasos más importantes para que se dé la replicación del ADN primero es que va a darse lo que es en una célula eucariota de manera diferente que en una célula procariota. Ya sabemos que las procariotas son las primeras células, las células primitivas, y estas van a tener un único origen de replicación. Mientras que las células eucariotas, que son las células más evolucionadas, van a tener varios orígenes de replicación. ¿Y qué viene a ser un origen de replicación? Un origen de replicación viene, así en términos coloquiales, a ser el punto donde nuestra cadena de ADN, como pueden ver que está acá dobladita, todo en su alfa hélice, unida a través de sus bases nitrogenadas, que son los cositos morados y anaranjados, se va a abrir. Justo donde se abre, vamos a decir que se va a desenrollar esa cadena de ADN y va a formar el origen de replicación. Y ese origen de replicación se va a caracterizar porque va a formar dos horquillas de replicación. Dividimos por la mitad, como pueden ver en esta línea, y acá va a ser una horquilla de replicación y acá va a ser la otra horquilla de replicación. Así que en estos dos lados va a darse la replicación, solo que una va a ser en esta dirección y la otra va a ser en esta dirección, pero se da al mismo tiempo. Ahora, para que se forme esta horquilla de replicación van a participar diversas proteínas. Y dentro de estas proteínas, una de las más importantes tenemos a la helicasa, chicos. La helicasa, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es separar estos puentes de hidrógenos que unen las bases nitrogenadas, los separa y los abre. Pero solamente necesita helicasa, no. Va a venir una proteína que se llaman las proteínas topoisomerasas, ¿no? Que se van a ubicar en estas partes de acá y de alguna manera van a reforzar esta apertura, esta formación de la burbuja de replicación, ¿no? Entonces ya estamos conociendo
a dos enzimas que participan en la replicación, ¿no? Como ya les dije, se forma la burbuja de replicación, que en procariotas es único, en eucariotas hay varios puntos o varios orígenes de replicación, y por cada origen o por cada burbuja de replicación se van a formar dos horquillas de replicación. Ya, ahora. Esto, ya. Antes de eso hay una característica importante que deben recordar en lo que es la replicación del ADN, ¿no? Como ya sabemos, teníamos que esta es nuestra cadena de ADN, ¿verdad? Esta es nuestra cadena. Y se tenía que duplicar, y para duplicar venía la helicasa y cortaba estos puentes de hidrógeno que unían a las bases nitrogenadas. Y se ponía una cadena acá arriba y la otra acá abajo, ¿no? Y la nueva cadena que se iba a formar, que es esta, se iba a formar sobre una cadena antigua, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la replicación del ADN tiene una característica semiconservativa. Es decir, que siempre va a tener una cadena antigua, una cadena mamá, ¿no? Entonces es importante que lo recuerden eso, ¿no? Ya, otro dato, otra pregunta también de examen que les puede venir es, chicos, la clasificación de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se van a clasificar en bases púricas o purinas. Acá lo voy a apuntar. Y las bases pirimidinas. Pirimidinas, chicos, ya no se olviden. Púricas y pirimidinas. Las púricas o las purinas van a ser la guanina y adenina. Acuérdense. La memotecnia es puga. Púricas, purina o purina. Guanina y adenina. Y las pirimidinas, la timina y la citosina. No se olviden, eso también les pueden preguntar. Ahí es importante que sepan que la base complementaria de la guanina es la citosina, pero que está unida por tres puentes de hidrógeno. Esto también les pueden preguntar, no se olviden. Guanina con citosina se unen por tres puentes de hidrógeno y la timina con la adenina se unen por dos puentes de hidrógeno. Ya antes de que pasemos. Y este es otro dato importante que también le expliqué a detalle en la clase pasada, que la replicación del ADN, ya sabemos que ocurre en el núcleo, pero ¿en qué fase del ciclo celular ocurre? En la fase S, no lo olviden, fase S. Ya, ahora sí, vamos a entrar a lo que es los pasos de la replicación, ¿ya? Como les decía, la helicasa va a cortar estos puentes de hidrógeno y luego va a venir la topoisomerasa y va a ubicarse reforzando en estos puntos de acá, reforzando de que esto no se vuelva a cerrar, ¿verdad? Esta burbuja de replicación no se vuelva a cerrar. Y dentro de las topoisomerasas que ayudan a que la cadena de ADN no se cierre esa burbuja de replicación, tenemos a la ADN girasa, chicos, a la ADN girasa. Entonces, una de las funciones de la ADN girasa es controlar el superenrollamiento generado por la apertura de la doble hélice, ¿no? ¿No ves que la helicasa abre, corta, genera esa apertura? Entonces la girasa refuerza, ¿no? Refuerza. Una vez que sucede eso, va a venir la polimerasa. Y la ADN polimerasa va a ser la que agrega los nucleótidos a la cadena base para generar la nueva cadena. Y es ahí donde se va a formar el ADN replicativo, ¿no? Donde a partir de un molde, de una plantilla, se genera la cadena nueva de ADN. Y es importante que recuerden que
La ADN polimerasa trabaja en este sentido, que les he puesto incluso con una flecha, en sentido de 5' a 3'. Eso es otro punto importante que deben recordar, que de hecho les puede venir en el examen. Entonces, la ADN polimerasa trabaja en sentido de 5 a 3'. Ya, ahora, miren, ¿se acuerdan que la helicasa era la que abría, supongamos que acá, están acá unidos todos, ¿no? Las bases de nitrógeno. Viene la helicasa, lo rompe. La topoisomerasa se ubica acá, que puede ser uno de los tipos de topoisomerasa, que es la ADN girasa, se ubica acá. Pero a veces estas cadenas de acá, como tienen bases complementarias con la de abajo, tienden a unirse. Entonces, otra de las proteínas que no van a dejar que estas dos cadenas que han sido separadas tiendan a unirse, van a ser las proteínas SSB, o también llamadas proteínas de unión a hebra simple de ADN. Miren cómo se ubican estas proteínas, cómo es que cooperan estas proteínas uniéndose a la cadena simple, a la cadena que ha sido separada, para que queden de una manera recta, horizontal, y con más facilidad la ADN polimerasa vaya agregando los nucleótidos. Entonces, una de las funciones que viene a cumplir la proteína SSB es que va a impedir que la cadena se vuelva a enrollar. No se olviden, chicos. Entonces, son 3 proteínas que participan en el desenrollamiento de lo que es la cadena doble hélice del ADN. Una, la helicasa, que rompe los puentes de hidrógeno. 2, la topoisomerasa, que un subtipo es la llamada ADN girasa, que se va a ubicar en los extremos para controlar el superenrollamiento de esa cadena. Y la otra es la proteína SSB, que se une a las cadenas simples de ADN y que va a impedir que éstas se vuelvan a formar doble hélice o a enrollar. ¿Ya? Esos 3 es muy importante que lo recuerden. Ya, ahora otra enzima que vamos a conocer, otra proteína, va a ser la primasa. Ya, ustedes ya vimos que la ADN polimerasa va a ser la que va a unir a la hebra molde del ADN los nuevos nucleótidos para formar la cadena nueva de ADN. Pero esta polimerasa no puede empezar si no hay cierta región que le diga, oye, desde acá debes iniciar. Entonces ahí es ahí donde la ADN, donde la primasa va a cumplir una función muy, muy importante. ¿Y qué es lo que va a hacer la ADN primasa? Dice que va a sintetizar cebadores. Los cebadores vienen a ser segmentos de ARN que tienen de 10 a 12 nucleótidos, ¿no? Y se ponen en este lado, miren, ahí. Se van a poner y se van a llamar los primers o cebadores. Viene la primasa, sintetiza este primer, que es un ARN de 10 a 12 segmentos, lo ubica en esta secuencia, ¿no? A partir de la hebra base del ADN en la cual queremos replicar, y esto va a ser como que un marcador o un iniciador para que la ADN polimerasa agregue los demás nucleótidos y forme la nueva cadena de ADN que va a ser replicada, ¿no? Entonces es muy importante recordar, chicos, de que la primasa trabaja de manera muy conjunta con la ADN polimerasa, ¿no? Porque si no, no va a poder comenzarse la síntesis de la nueva ADN. Es muy importante que recuerden eso, no lo olviden. Ahora, otra enzima que es bastante importante es la ADN ligasa, ¿no? Nosotros sabíamos que, vimos en la clase pasada, que una cadena iba a darse de manera continua y la otra se iba a dar por segmentos o discontinua, ¿no? Y que se llamaban, estos segmentos que se formaban, se llamaban los fragmentos de Okazaki, ¿verdad? Okazaki, ¿no?
Entonces, estos fragmentos de Okazaki que se generan por la replicación discontinua de una de las hebras del ADN van a ser unidos por la ADN ligasa, chicos, no lo olviden, ligasa. Y además, como nosotros vimos que la ADN polimerasa para empezar a sintetizar necesita sí o sí de un primer, ese primer en algún momento tiene que ser removido. Entonces, como queda removido, va a quedar libre ese lado. Entonces, ¿quién va a ser también la que va a unir a ese primer que fue removido y quitado? Se tiene que unir a un ADN, perdón. Se tiene que unir a un ADN, entonces viene la ligasa y es la que va a unir. Acuérdense de ligar. Ya. Ahora, este es un cuadro que está en su clase, en la cual resume qué hace la helicasa, qué hace la proteína SCB. No, pero acá les he puesto una pregunta. Mire, dice, son enzimas que facilitan el desenrollamiento del ADN en la replicación. Que facilitan el desenrollamiento, lean bien, desenrollamiento. Ahora, ya sabíamos qué hacen las ligasas, lo descartamos. Ya sabemos qué hace la polimerasa, lo descartamos. Ya sabemos, mire, helicasa, puedes dudar, pero dice facilitan el desenrollamiento. La helicasa específicamente es la que abre o rompe los puentes de hidrógeno, así que sí facilita el desenrollamiento, pero te tiene que decir que específicamente rompe los puentes de hidrógeno, así que lo descartas. Y estás entre las proteínas SCB y la topoisomerasa. Tú sabes que las proteínas SCB eran las que se unían, ¿se acuerdan? Así a la cadena simple para que no se vuelva a enrollar. Entonces sí, también facilitan el desenrollamiento. No, pero te tendría que decir también, es importante, ¿no? Que sea más específica, que te diga que la proteína SCB se une a cadena simple, Ya, pero las topoisomerasas sí en general son las que se ubican, ¿no? ¿Se acuerdan? Se ubicaban en estos segmentos como anclas para que se desenrolle mejor el ADN y así refuerce el rompimiento de cadenas que hace la helicasa. Así que esa es la clave, chicos. La topoisomerasa. Pregunta de examen también, pasado. Ya, esto es un cuadro de comparación de las ADN polimerasas. Si bien es cierto, el mecanismo de cómo se da la replicación del ADN es un poco parecido tanto en lo que es las células procariotas y eucariotas, es importante que recuerden que las enzimas, las proteínas y enzimas que participan tienen distintas denominaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que es procariotas tenemos a la ADN polimerasa, pero la de tipo 3 es la que va a realizar la síntesis de ADN, ¿no? Y la ADN polimerasa 1 es la que remueve los primers y alarga los fragmentos de Okazaki. Es decir, que la ADN polimerasa 3 va a ser la que va a realizar o va a agregar los nucleótidos a la cadena de replicación o a la cadena base de ADN, ¿no? Y esta va a ser la que va a formar la cadena continua, mientras que la ADN polimerasa 2 es la que va a alargar los primers, perdón, va a remover los primers y alargar la cadena de los fragmentos de Okazaki, que era en la otra cadena que, como estaba en dirección contraria, se iban a dar por segmentos, ¿no? Que lo vimos en la clase pasada. Y que en las eucariotas no se llaman 1, 2 y 3, sino tienen otros nombres, y es por ejemplo, la ADN polimerasa alfa, ¿no? Que tienes 4 subunidades y es la que pone el primer durante la síntesis de la replicación, o sea, para que se dé el inicio por la ADN polimerasa, ¿no? Gamma, delta, tenemos a la beta también, ¿no? Entonces acá los nombres cambian y obviamente en las células eucariotas el proceso de replicación es mucho más complejo, ¿no? Por lo mismo de que no solamente hay un solo origen de replicación, sino hay
varios orígenes de replicación. No se vayan a olvidar porque les pueden preguntar las diferencias entre una eucariota y una procariota, ¿no? Y ya les estoy diciendo una es que en las procariotas hay solo un único origen de replicación y en las eucariotas hay varios orígenes de replicación. Y al haber varios orígenes de replicación se van a formar varias horquillas de replicación, varias burbujas de replicación y las enzimas y proteínas que participan son en gran cantidad mayor, ¿no? Pero sí muy parecido el proceso, chicos. Ya ven, como acá les decía, en procariotas hay un único origen de replicación y, por ejemplo, se ha hecho el estudio de lo que es la bacteria Escherichia coli, en la cual siempre te preguntan de que el único origen de replicación en esta bacteria, por ejemplo, que se ha descubierto y se ha estudiado para poder explicar cómo es que se da la replicación en procariotas es el ORIC-C, que es su único origen de replicación y que se caracteriza por tener 250 pares de bases y que son ricas en adenina y timina. Es muy importante. O les pueden también preguntar de examen, ¿no? Les pueden decir, la replicación del ADN en procariotas se realiza en un único origen. Este origen se caracteriza por, ya saben, que se llama ORIC-C y es rica en adeninas y timinas. Ahorita ya que no falta nada para el examen, es lo único que deben acordarse. ORIC-C 250, rico en adenina y timina. Nada más, no más, porque a veces, pucha, uno se llena mucho de cosas y no llega. Entonces es importante. Yo sé, procariotas, un solo origen de replicación. Eucariotas, varios orígenes de replicación. Ahí en las procariotas, el único origen se llamaba ORIC, hay 250 y AT, ricas en adenina y timina. Con eso pueden contestar una o dos preguntas que les puede venir, chicos. Ya, y bueno, acá esta imagen para recordar que, miren, así era. Otra pregunta que también les pueden preguntar, un ratito, por favor. Chicos, mil disculpas, tenía una llamada de urgencia. Ya, miren, esta imagen es también para que recuerden de que una de las características de la replicación del ADN, esto es muy importante que lo recuerden porque también les pueden preguntar, es que es semiconservativa, ¿no? En que una cadena era antigua y la otra nueva, igualito que acá, antigua, nueva, y que también era que una cadena, otra de las características de la replicación del ADN, es que una cadena se genera de manera continua de 5' a 3' y la otra se genera de manera discontinua. Es muy importante. Por ejemplo, si te ponen en la clave, las cadenas nuevas de ADN en la replicación se generan las dos de manera continua, no. Una es de manera continua y la otra es de manera discontinua, porque acuérdense que la polimerasa solamente podía leer una cadena que va de 3' a 5', es decir, la polimerasa, ADN polimerasa avanzaba o replicaba la cadena en dirección de 5' a 3'. No se olviden que avanza en dirección de 5' a 3'. Entonces, la otra cadena está ubicada al revés, entonces por eso no lo puede hacer en esa dirección, entonces por eso es que lo hace por segmentos, ¿no? Y estas cositas anaranjadas son los
primers, son los primers, que son ubicados por quién, por las, ¿se acuerdan? ¿Quién ubicaba los primers? Para que le diga a la ADN polimerasa, señora, usted tiene que iniciar acá a replicar, ¿se acuerdan? A ver, alguien, ¿quién me dice? Participen, chicos. Carla, a ver, Carla, tú. Carla, hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Ah, ¿te acuerdas qué enzima era la que ubicaba los primers? Creo que era la primasa o la ADN polimerasa. No, la primaz, la primaz. Ya, muy bien, está bien. La primasa era la que se encargaba de ubicar un primer, ¿no? ¿Y se acuerdan cuántos pares de bases tenía un primer? Eso también les pueden preguntar en el examen. Son cosas que sí o sí deben recordar. ¿Alguien se acuerda? A ver, voy a preguntar. Farid, ¿recuerdas? Hola, Farid. Milagros. Sí, pero no lo recuerdo muy bien Ya, esa parte. acuérdate, mira, no te vas a olvidar. Es de 10 a 12 pares de bases, el primer. El primer se sintetiza por la primasa y se pone al inicio. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa, que va a completar los pares de las bases nitrogenadas de la nueva cadena, necesita. O sea, es como que acá es una banderita que le dice, oye, inicia acá. ¿Ya? Mm, ya eso. ¿Qué más? Ya, sí. Ya, chicos. Ya sabemos, ya sabemos, esto ya es como que ya lo vimos también en la clase pasada, que hace la ligasa, esta que une los fragmentos de la cadena, eh, que no se genera de manera continua, de la cadena retrasada o de la cadena discontinua, ¿no? Eso ya lo vimos. Ya, acá también esto que lo acabamos de ver, que es donde es un resumen de cómo es que se da la replicación en ADN en procariotas, las enzimas que participan, ya lo acabamos de ver, ¿no? Ya, ahora sí. Este, como yo les estaba diciendo, la replicación del ADN en eucariotas es mucho más complejo, ¿verdad? Incluso cambiaban los nombres. No es que en procariotas teníamos a la ADN polimerasa 1 y 3, que eran las principales. Acá, en lo que es la replicación en eucariotas, que es un proceso más complejo, las enzimas que van a participar son varias polimerasas que existen, pero las tres principales que ustedes deben recordar sí o sí para su examen es la polimerasa epsilon, la polimerasa alfa y la polimerasa delta, chicos. No se olviden. Epsilon, alfa y delta. La polimerasa epsilon es la que va a encargarse de complementar. Ya, mira, empezamos, nos vamos a ordenar. Ya, primero que se forman varios orígenes de replicación, ¿no? Como pueden ver acá, hay uno, dos, tres orígenes de replicación, ya. Entonces ya sabemos, eucariotas, varios orígenes de replicación. Segundo, sabemos que van a existir las enzimas que son coequivalentes, igual que en las procariotas y eucariotas, pero que van a cambiar su nombre, ¿no? Por ejemplo, las polimerasas ya no se van a llamar 1, 2 y 3, sino van a llamarse epsilon, alfa y delta, que van a ser las principales. La polimerasa epsilon dice que va a completar en forma, o sea, como acá se había generado una cadena y que se tenía que replicar esta cadena y esa cadena tenía que ser de manera continua,
o sea, sin formar fragmentos de Okazaki, esa lo va a hacer la polimerasa epsilon. O sea, cadena continua es sintetizada por la polimerasa epsilon. La cadena discontinua o la cadena retrasada que se forma a través de pedacitos o segmentos de Okazaki lo hace la polimerasa delta, chicos, no lo olviden, delta. ¿Y quién va a ser? ¿No se acuerdan que en las procariotas la primasa era la que ubicaba el primer, que era la banderita de inicio para la polimerasa? Aquí no se va a llamar y así. Acá en las eucariotas se le llama polimerasa alfa. No lo olviden, la alfa es la que sintetiza los primers, o sea, ese segmento de ARN que va a iniciar, o va a marcar el inicio para una polimerasa. ¿Ya? Entonces, en este cuadro pueden ver las comparaciones, ¿no? Que los recomiendo que sí se lo aprenda, ¿no? Y que incluso yo le he agregado algunas cositas, pero la profesora también, es de su clase de la profesora, yo le he agregado algunas cositas. Ya, miren. Uno, procariotas, ya sabemos que las procariotas son células, menos evolucionadas, son las células primeras que aparecieron en la evolución de la vida y que estas no tienen un núcleo definido, ¿verdad? Y que dentro de estas tenemos a las bacterias. Así que obviamente su replicación, ¿dónde va a ocurrir? En el citosol. Mientras que en las eucariotas son células que se caracterizan por tener organelas, ¿no? Y que su núcleo está organizado y que está protegido por una membrana que se llama carioteca. Entonces ocurre la replicación del ADN dentro del núcleo. Punto número 1. Punto número 2. Dice que no requiere de desempaquetamiento complejo del ADN. Ya, nosotros sabemos que en las procariotas su ADN se caracteriza, eso lo vimos en la primera clase de biología, por ser desnudo. ¿Qué quiere decir? Desnudo, que no tenía histonas, no necesitaba las histonas para enrollarse como cuencas en perla. En cambio, en las eucariotas sí o sí tienen que existir proteínas histonas y proteínas no histónicas. Por eso es un proceso más complejo, porque imagínate que se tiene que desenrollar o desempaquetar de las histonas al ADN. Ya sabemos que en las procariotas hay un solo origen de replicación y que se llama ORIC. En las eucariotas hay varios orígenes de replicación. Ya sabemos que las enzimas principales que se encargan de la replicación en procariotas son llamadas polimerasas A1 y 3, mientras que en las eucariotas hay varios tipos de polimerasas, pero las que destacan son la alfa, la epsilon y la delta. Ahora, con respecto a que una cadena es continua y la otra es discontinua, se da igual tanto en procariotas como eucariotas. Y en las dos se llaman fragmentos de Okazaki para la cadena discontinua o también denominada retrasada. La diferencia es que en las células procariotas estos fragmentos de Okazaki son más grandes. Dice que pueden tener de 1000 a 2000 nucleótidos, mientras que en las eucariotas los fragmentos de Okazaki son más chiquitos, son de 100 a 200 nucleótidos. Ahora, la velocidad de replicación, como es más simple en una procariota, su replicación va a ser mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, dice que en la Escherichia coli el tiempo de replicación es de 40 minutos, ¿no? Ya su genoma se ha medido y dice que es de 4.6 por 10 a las 6 pares de base. Mientras que en una célula eucariote en humanos, ¿no? Dura 8 horas en algunas células, aunque en otras células dura 9, ¿no? Pero es un promedio general. No, en conclusión, diremos que la replicación del ADN se va a caracterizar por ser semiconservativa, es decir, que una cadena es antigua y la otra nueva, es bidireccional porque una va de 5' a 3' y la otra va en el otro sentido, y es asimétrica. ¿Por qué? Porque una cadena va
continua, o sea, sin formarse los fragmentos de Okazaki, y la otra es discontinua porque se forman los fragmentos de Okazaki. Como pueden ver en esta imagen, se forma la burbuja de replicación, se parte por la mitad, a cada lado se le llama una horquilla de replicación y una cadena se forma continua, la otra discontinua. A esta cadena discontinua también se le llama retrasada. Y a cada fragmento que se une a través de la ligaza se le llama fragmento de Okazaki. No, acá le he puesto también preguntas del banco. A ver, ¿quién me dice, está bien o está mal? A ver, Clara, ¿me escuchas, Clara? Hola, Sí, Clara. A ver, hola. lee la pregunta y dime si está bien respondida o no. Ya. Mm, En cuanto a la replicación entre procariotas y eucariotas, marquen lo correcto. Las eucariotas tienen un solo origen de replicación, es verdadero, porque las procariotas son las que tienen solamente uno y las eucariotas tienen varios. Ujú. Ya, y las demás, ¿por qué lo descartarías? A ver, la B, ¿por qué lo descartas? En procariotas el control es más complejo. Yo creo que es más simple. Sería lo Ajá, contrario. sí, exacto, muy bien. La tercera, En eucariotas la velocidad de replicación es más rápida. Em, Creo que es más lenta. ajá, porque es más complejo, si no, algo más complejo se Ajá. demora más. Ya, la Exacto. siguiente, Las eucariotas tienen una sola burbuja de replicación, es falso, porque tienen ujú, varias. exacto, Y en procariotas los fragmentos de Okazaki son más cortos. No, son más largos por son más solamente alargados. tener un... Ujú. Ajá, incluso medían de 1000 a 2000, en cambio los otros eran de 100 a 200. Ya, muy bien, seguimos. Acá hay otra pregunta que les he puesto de un examen pasado. Mira, dice, en función de los primers o cebadores. Ya, a ver, dice, clave, ubicarse en zonas específicas del ADN para realizar el proceso de amplificación. Separar, clave B, separar las histonas de las hebras de ADN. No, esto no tiene sentido ya, así que lo descartamos en una, ¿verdad? Romper la doble hebra del ADN para realizar el proceso de amplificación. No. ¿Quién hacía esto? ¿Se acuerda? Estaba mencionando. La helicasa. Helicasa. Sintetizar de manera sintética el ARN mensajero. No. Esto ocurre en otro lado. Cortar regiones específicas para acelerar el proceso de replicación. No, eso es el splicing que lo vamos a ver cuando se da la transcripción. Así que sí, está bien. Los cebadores van a ubicarse en zonas específicas del ADN para realizar el proceso de amplificación, porque acuérdense que los cebadores eran como que ese segmento de ARN, la banderita que le decía al ADN polimerasa, aquí empieza. Así que esa es la clave, chicos. Ay, espérate. Ya, a ver, a ver. ¿Pueden ver la pantalla? Chicos, ¿me escucha? No, no se puede ver. Ya, ahora comparto de nuevo. Ya falta poco ya. Ahora sí vamos a ver lo que es la transcripción.
Ya, ahora sí vamos a ver lo que es la transcripción del ADN. Una vez que se da la replicación, va a venir el proceso de transcripción del ADN. En este proceso, chicos, lo que vamos a hacer, tenemos la molécula de ADN ya replicada, ¿no? Y lo que va a hacer es desenvolverse. Una vez que se ha replicado, va a desenvolverse y se va a separar, ¿no? Y la que vamos a utilizar solamente va a ser una hebra de estas, ¿no? La hebra molde, por así decirlo, y va a través de un ARN de mensajero, un ARN mensajero. ARN mensajero va a formarse como que es una cadena complementaria a través de esta cadena base o esta cadena molde, ¿no? Se va a formar esta cadena complementaria y este ARN mensajero va a pasar por un proceso de maduración en células eucariotas, es decir, en células eucariotas porque en procariotas no pasa. Maduración, y una vez que se madura, o sea, maduración va a ser un proceso en el cual se le va a agregar como que acá una bota y acá un gorro, por así decirlo, para que se proteja y pueda atravesar, porque esto ocurre en el núcleo, puede atravesar el núcleo a través de un poro nuclear, ¿no? Puede atravesar y vaya al citoplasma. Y en el citoplasma va a ir al ribosoma. Un ribosoma tiene esta estructura, su subunidad mayor, su subunidad menor. Este ARN ribosómico mensajero va a pasar por acá y va con el ARN de transferencia que va a coger los aminoácidos que hay en el citoplasma, ¿no? Los va a coger y van a formar finalmente, cuando estos dos se unan y participen otras enzimas, la proteína, ¿no? Para obtener la proteína. Y una proteína es un conjunto de aminoácidos que van a cumplir funciones, ¿no? Por ejemplo, la proteína insulina, ¿no? Que su función va a ser la llave para que la glucosa entre a las células intracelularmente, ¿no? Y es así como funciona nuestro organismo. Y ahora vamos a conocer cómo es que funciona la transcripción del ADN en ARN. Ya sabemos, primero se da la replicación, ¿no? Que es la duplicación del ADN, luego la transcripción, la transformación de ADN a ARN, y finalmente este ARN mensajero se va a traducir en una proteína que va a cumplir una función biológica. Para ello, vamos a conocer la estructura del ARN. El ARN, chicos, va a tener la misma estructura que el ADN. Lo único que va a cambiar va a ser su base nitrogenada y su azúcar, ¿no? Que tiene es un cierto cambio chiquito, pero lo demás es lo mismo, ¿no? Un ARN va a ser un conjunto de ribonucleótidos, ¿no? Porque su azúcar es una ribosa, no es una desoxirribosa porque cambia la posición de un hidrógeno por un oxígeno. Además, las bases nitrogenadas son diferentes, ¿no? Aquí no hay timina, solo hay adenina, guanina, uracilo y citosina, acuérdense. La timina es parte del ADN y el uracilo es parte del ARN. Y otra característica importante es que la molécula de ARN es monocatenaria, mientras que el ADN había dos, o sea, dos moléculas y era bicatenaria, en el ARN solo hay una nada más. Y es así como pueden ver, esta es la estructura de una ARN, ¿no? Mire. Esto es un grupo, el fósforo, el fosfato, este es el azúcar y esta es la base nitrogenada, ¿no? Y es monocatenaria, solo una sola cadena, ¿no? Como pueden ver acá. Así se ubica la citosina, la adenina, no hay timina, hay uracilo y la guanina, chicos. ¿Ya? Acuérdense, mira, acá se está comparando, por ejemplo,
la timina estaba en el ADN y no había. Miren acá, cómo es que cambia la desoxirribosa, ¿no? Este es el carbono 1, 1, 2, 3, 4 y carbono 5, ¿no? El que se diferenciaba una ribosa de una desoxirribosa era porque en el carbono 2 la desoxirribosa tenía un hidrógeno y, como les dije, un oxígeno acompañando al hidrógeno, que es el hidróxido, en la ribosa, ¿no? Es lo único en lo que se diferencia, ¿no? Y la forma, ¿no? También que el ADN tiene 2 y el ARN tiene 1, ¿no? Es muy, muy importante. Ahora, dentro de los tipos de ARN que van a participar en lo que es la transcripción del ADN van a ser 3 principalmente, que deben ya aprendérselo. El ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. El ARN mensajero es el que va a formarse en el núcleo, y es el que va a traer el mensaje o el código proteico. El ARN de transferencia es el que va a cargar, va a ser como un peoncito, que va a coger todos los aminoácidos que estén en el citoplasma y los va a unir como anticodones al ARN mensajero, ¿no? Y el ARN ribosómico que está dentro de los ribosomas es el que también de alguna manera va a participar en que se forme la proteína, ¿no? Ahora vamos a ver así un resumen de cómo es que se da la transcripción del ADN, pasos así puntuales. Ya, primero ya sabemos que nuestro ADN tiene 2 cadenas, ¿verdad? Ya, tiene 2 cadenas. Se separa para que se pueda transcribir. Entonces, se va a separar. Una vez que se separa, una hebra es una hebra no molde, o sea, una hebra codante, o la hebra que no lo va a utilizar el ARN. Pero la otra hebra es esta hebra que sí lo utiliza y es la que está en dirección de 3' a 5'. Es importante. Esa va a ser la hebra molde. A veces te confunde porque dices hebra molde es sinónimo de codante. No, es no codante, acuérdense. Porque te pueden poner el ARN para transcribir ADN, utiliza la hebra molde, o también llamada no codante, acuérdense. Ya miren, y lo que va a hacer es este ARN copiarse a través de las bases nitrogenadas complementarias, pero en sus bases nitrogenadas que él utiliza, ¿no? Por ejemplo, acá mi hebra molde de ADN tiene citosina, ¿no? Entonces el ARN lo transforma a guanina. Tiene timina, hay adenina. Tiene adenina, no usa timina, por eso es ARN. Pongo uracilo. Tiene timina, pongo adenina. Y así va uniéndose, transcribiendo y uniéndose estas bases nitrogenadas hasta formar el ARN, ¿no? Entonces, es así como que el ADN transcrito por la enzima ARN, que va a ser una ARN, ¿quién se va a encargar de copiar esto? Va a ser una ARN también llamada polimerasa. Igualito que cuando se replicaba, solo que acá ya no se llama ADN, sino se va a llamar ARN polimerasa, ¿no? La cual va a añadir los ribonucleótidos en esta dirección, de 5' a 3', ¿no? Entonces, acá te acuerdas que en la replicación necesitábamos un primer, una banderita, acá no se necesita. O sea, la ARN polimerasa para hacer esta función de complementariedad no necesita primer, no necesita hoy inicia acá, no necesita. Ahora, no se transcribe todo el ADN, solamente se va a transcribir ciertas regiones. Y una cierta región de una hebra de ADN, ¿qué se le denomina? Se le denomina gen. O sea, un gen viene a ser un segmento de ADN. Entonces, ese gen
se transcribe, ¿para qué? Para que al momento de expresarse ese gen, se genere una proteína que va a cumplir una función biológica según la necesidad de nuestra célula. Ya. Ahora, la ARN polimerasa, que va a ser la encargada de poner los ribonucleótidos complementarios a la cadena de ADN, va a tener una estructura. Y esta estructura es que dice que está conformada por 5 unidades. 2 copias de alfa, beta, beta prima, una omega, y además va a tener un factor sigma. Ese factor sigma, que es lo más importante que deben recordar, es el que va a reconocer al promotor. Acuérdense, factor sigma reconoce al promotor. ¿Y qué viene a ser un promotor? Un promotor viene a ser una porción del ADN que va a marcar el inicio de la transcripción. Ya, supongamos que esta es mi hebra molde o mi hebra no codante de ADN. Esta es mi hebra de ADN. Esta es mi polimerasa, mi ARN polimerasa. Mi ARN polimerasa. Ya, y acá va a formarse la nueva cadena de ARN que yo quiero generar a partir de ADN. Entonces, esta ARN polimerasa va a estar formada por estas estructuras. Pero lo que más me importa es el factor sigma. Este factor sigma es la que va a reconocer al promotor y el promotor va a estar ubicado acá, que va a ser una región de ADN que va a marcar el inicio de la transcripción, es decir, que va a marcar el inicio donde esta ARN polimerasa debe empezar, ¿no? Y ese inicio lo vamos a conocer más adelante, que tiene un nombre especial, que es la caja tapada. Ahora, ya, aquí está bien dibujadito. Ya esta es la ARN polimerasa, ¿no? La enzima que va a formar la nueva cadena de ARN que va a ser a partir del ADN. Ahora, entonces tenía un factor sigma, ¿verdad? Tenía el factor sigma que es ¿no? Que es esta cosita de acá. Ese factor sigma reconoce, ¿se acuerdan? Al promotor, y el promotor venía a ser cierta región del ADN que va a marcar el inicio. Ahora, ¿cómo se llama esta región del ADN? Tiene 2 nombres, la caja Tata Box o la caja Prigno, que dice que está a menos 10 aminoácidos, o sea, que digo, menos 10 pares de bases de donde se debe iniciar. Supongamos que acá está la caja Tata Box, van a pasar 10 pares de bases y va a iniciarse. Y a la otra es que está a menos 35 y es esta secuencia, TT-GACA. No se olviden. Entonces, ahorita lo que sí o sí deben recordar es que la ARN polimerasa es la enzima que se va a encargar de la transcripción y que esta enzima tiene un factor llamado el factor sigma que se une a un promotor. ¿Y qué viene a ser un promotor? Una secuencia de ADN que va a marcar el inicio de la transcripción. ¿Y cómo se llama a esas secuencias o ese promotor que le dice hoy ARN? Acá inicia, se llama caja Tata Box o caja Prigno o la secuencia TT-GAC. Eso es lo único que deben recordar, chicos, de esto. Ahora, va a haber otra forma o otra estructura que se va a formar, o va a haber otras secuencias que van a marcar el fin de la transcripción. O sea, cómo es que el ARN polimerasa dice hasta acá nomás tengo que generar o hasta acá nomás tengo que leer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que se dé la terminación de la transcripción, dice que lo que se van a formar es secuencias repetidas invertidas en el ADN. Miren, acá por ejemplo, uracilo, guanina, citosina, guanina, uracilo, citosina, guanina. ¿Te das cuenta? Se empiezan a repetir. Entonces, cuando la ARN polimerasa reconoce estas secuencias que son repetidas y además invertidas, va a decir, ah, no, acá se está formando un stem loop
que así se conoce en nombre de una estructura secundaria, en la cual le dice la ARN polimerasa hasta acá. Entonces, cuando se forma este stem loop, en la cual se dobla ya la secuencia, es ahí donde se va a marcar, por lo que son seguidas, ¿no?, e invertidas, el fin de la transcripción. Entonces, ¿qué deben saber? Lo único que deben saber de acá es que los stem loops o las estructuras secundarias en la cual se forman secuencias repetidas e invertidas en el ADN son el fin de la transcripción. Nada más, solo eso, chicos. Ahora, igualito, la transcripción en eucariotas y procariotas va a ser un poco diferente, ¿no? Obviamente ya por lógica van a pensar que la transcripción en eucariotas es mucho más complejo. ¿Eso qué quiere decir? Que acá van a participar diversos factores de transcripción. TF significa factor de transcripción, no se olviden. Entonces hay varios factores de transcripción, como por ejemplo el D, el P, el F, ¿no? Eso es un poco, no creo que les pregunten, pero sí deben saber de que en una transcripción de células eucariotas participan más factores de transcripción y es más complejo. Es más complejo. Así en simples pasos, ¿no? Entonces, ahora, en lo que es la transcripción en eucariotas, aparte de todo lo que ya les expliqué, acá hay un detalle bien importante que deben saber. Es que si bien es cierto, acá la ADN polimerasa 3 va a tener su factor sigma, que se va a unir a la caja Tata Box, que es una región del ADN que va a indicar iniciación de la transcripción. Aparte de eso, va a haber un enhancer o también llamado un sitio regulador. ¿Qué viene a hacer ese enhancer o sitio regulador que solamente está presente en la transcripción de células eucariotas? Estos va a ser un sitio, o sea, una parte del ADN que se va a ubicar cerca a la caja Tata, como pueden ver acá. Este enhancer se va a ubicar cerca a la caja Tata, ¿no? Y estos van a activar ciertos genes o también las van a inactivar. O sea, ¿qué quiere decir? Que son reguladores. Por ejemplo, yo tengo mucha glucosa en mi sangre y necesito generar bastante insulina para que mis células consuman esa glucosa, ¿no? Y de alguna manera no esté mucho tiempo en mi sangre y no me cause daño. Entonces, los enhancers son los que dicen, ¿sabes qué? Vamos a producir mucha cantidad de insulina y necesito que te active rápido. O también son los que van a decir, ¿sabes qué? No, hay que parar. O sea, también pueden inhibir a esa transcripción. O sea, son de alguna manera los que van a regular, activando o inhibiendo cuando la célula necesite cierta cantidad de proteínas. Eso es lo más resaltante o la diferencia que existe con respecto a las procariotas. ¿Ya, chicos? Ahora, ya miren, acá está la transcripción en eucariotas, en la cual ya les dije que va a haber factores de transcripción, como por ejemplo el factor de transcripción 2D, ¿no? Y subunidad TBP. Ya, lo que pasa es que se acuerdan que el factor sigma reconocía la caja Tata y la otra caja que yo les expliqué en las procariotas. Acá es el factor de transcripción 2D. El factor de transcripción 2D, gracias a un pedacito de este 2D que se llama TBP, reconoce a la caja Tata, que es la caja de inicio, ¿no? Y una vez que se unen, o sea, se une factor de transcripción 2D con su cachito TBP a la caja Tata, entonces una vez que se une va a ser una señal para que la ARN polimerasa 2 venga y agregue los nucleótidos, ¿no? Complementarios a la cadena de ADN molde, ¿no? Y una vez que se unen estos, va a empezar a sintetizarse, ¿no?
Además, deben saber importante que el factor de transcripción 2H, que es otro tipo de factor de transcripción, va a separar las hebras de ADN para que se realice la fosforilación de la región CTDA de la RN polimerasa, ¿no? ¿Por qué es importante que se realice esta fosforilación? O sea, es como que agregarle un fósforo a esa RN polimerasa para que se libere, o sea, se desenganche el factor 2D del TBT y la caja TATA, ¿no? Y la caja TATA, o sea, se desenganche y así pueda iniciarse o elongarse la transcripción. ¿Ya? Ahora, una vez que el ARN mensajero ya ha sido traducido, o sea, tiene partes, ¿no? Una parte que se llama iniciación, elongación, el crecimiento y la finalización. Ya una vez que el ARN mensajero se ha transcrito, van a venir cambios post-transcripcionales o modificaciones post-transcripcionales. ¿Por qué es importante que recuerden esto que sucede en eucariotas? Porque este ARN mensajero necesita atravesar el núcleo a través de los poros y viajar hacia el citoplasma. ¿Para qué? Para que se dé ya la traducción de proteína. ¿Y cómo es que se da esta' transcripcional? Va a darse 3 pasos. Es muy importante que recuerden esos 3 pasos. Una, la formación del capuchón en 5', que es más que agregarle 7-metilguanosina trifosfato. Y en el otro, en la cola, le vas a agregar una inserción de cola poli en la 3', que es agregarle de 100 a 200 nucleótidos de adenina. Y luego va a venir el splicing. Y el splicing es, nosotros sabemos que un ARN está compuesto de ciertos segmentos de bases nitrogenadas, ¿no? Pero ciertos de estos segmentos van a ser útiles, o sea, ciertos segmentos van a ser codificantes y ciertos segmentos no codificantes. Entonces solamente nos vamos a quedar con los que van a ser importantes, o sea, van a codificar para la proteína que queremos generar. Entonces el splicing viene a ser más que el corte y luego la unión, o sea, se dice corte y empalme de las secuencias codificantes que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden, ¿no? Ahí está. En inglés, esto es lo que les ha puesto la profesora, que es el capping, ¿no? Que era lo que yo les decía, la formación de lo que es el capuchón, ¿no? El capuchón en la cual le agrega, dice, una adición de un nucleótido modificado, o sea, le agregan 7-metilguanosina en el extremo 5 del transcripto primario. Ya, esta diapo apréndanselo, sí o sí les va a venir en su final. ¿Qué es lo que hace o cuáles son los cambios post-transcripcionales del ARN mensajero? O también puede utilizar la palabra cuál son los 3 pasos para la maduración del ARN mensajero. Ustedes pueden decir que es capping o también adición de la caperuza, ¿no? Que es agregarle eso, la 7-metilguanosina en el extremo 5' del transcripto primario. El otro paso es el llamado la adición de poli-A o poliadenilación, que es agregarle 200 nucleótidos de adenina o también una cola de adeninas en el extremo 3' del transcripto primario, ¿no? En la cual va a participar, dice la enzima polimerasa. Y de ahí viene el splicing, en la cual yo les dije que era en cortar y empalmar regiones codantes o regiones no codantes, ¿no? Que también son sinónimos. Por ejemplo, las regiones no codantes se les llaman intrones y las regiones codantes se les llaman exones, chicos. Acuérdense, no codantes, intrones, codantes, exones. ¿Ya? Eso es importante, estos 3 pasos para que el ADN madure y una vez que esté listo. ¿Y saben qué es lo que hace agregar la caperuza A y agregar las poliadeninas? ¿No? Lo que va a hacer es protegerlo para que este ARN mensajero al momento de atravesar del núcleo
viaje hasta el citoplasma a buscar a un ribosoma, no se dañe. O sea, no le hagan daño otras enzimas que puedan unirse a este ARN mensajero, ¿no? Por eso es que se protege, chicos. Y una vez que está maduro, va a salir hacia el citoplasma y va a viajar hacia el... Perdón, una vez que está maduro, sale del núcleo y viaja hacia el citoplasma. Entonces, el ARN mensajero maduro, una vez que ha sufrido su splicing, que es el corte y empalme, su adición de la caperuza AP, o sea, de las adeninas en el extremo 5, su adición de las polimerasas, de las poliadeninas. Una vez que está madurito, va a salir por los poros nucleares y también es importante que recuerden que viaja acompañado de proteínas, No es necesario que sepan qué proteínas viajan, ¿no? Que ahorita es como que mucha información, pero ahí quédense con la información de que dice que viaja con proteínas. Y una vez que viaja, llega hacia el citoplasma, va a iniciar lo que es el proceso de la traducción. Entonces, la traducción, punto número 1. ¿Dónde ocurre la traducción? La traducción va a ocurrir en el citoplasma, específicamente en el retículo endoplasmático rugoso, porque ahí se ubican los ribosomas. Ahora, para realizar la traducción, ¿qué es lo que necesita mi célula? Necesita primero el ARN mensajero maduro, que ha venido desde el núcleo. Necesita los ribosomas, que es el lugar o la fábrica donde se va a procesar la proteína. Necesita los aminoácidos, que están dispersos en el citoplasma. Necesita ATP, porque es una función de la célula que gasta o consume energía, ¿no? Y también necesita el ARN de transferencia, Y la enzima que va a encargarse de hacer la traducción va a ser la aminoácido ARN de transferencia sintetasa, chicos. ¿Recuerdas? Ahora, ¿qué función va a cumplir la ARN de transferencia? Va a ser llevar los aminoácidos al ribosoma, ¿no? O sea, al ribosoma para que se puedan transcribir gracias al ARN mensajero, chicos. Ahora vamos a ver cómo es que se realiza este proceso así en términos chiquitos, ¿no? Ya, ahora, miren chicos, para que se dé lo que es la traducción de proteínas va a hacerse en 3 pasos. Primero es la iniciación, la cual es el comienzo, en la cual acá el ARN mensajero se va a reunir o se reúne con el ARN de transferencia y van a comenzar la traducción. ¿Y dónde se reúne? En este ribosoma. Esto de acá que ven acá es la unidad de ribosoma. Ustedes saben que el ribosoma tiene 2 partes, una subunidad mayor y una subunidad menor, ¿ya? Y dentro de esto va a tener 3 sectores, el sector E, el sector P y el sector A, no se olvide, ¿ya? Una vez que ya conocemos eso, va a darse la elongación, que es el desarrollo, o sea, es el crecimiento de la proteína, ¿no? En la cual la ARN de transferencia, que es como un cargador, va a traer los tripletes o los codones y va a unirlo a este ARN mensajero, que va a estar acá, solo que acá vemos el codón de inicio nada más. Va a venir el ARN de transferencia que tiene forma de trébol, ¿se acuerda? Forma de trébol. Va a venir y acá va a cargar tres codones, que son llamados anticodones, ¿no? Que lo podemos ver acá en esta imagen. Miren, es así como el ARN de transferencia. Miren, estos que tienen forma de trébol, estos son los ARN de transferencia. Y es así como cargan estos aminoácidos que están en el citoplasma
los cargan y los van uniendo. Y una vez que se unen, se forma esta cadena de polipéptidos. Y esta cadena de polipéptidos es la que va a formar la proteína. La proteína, chicos. Ahora, recuerdan que yo les dije que la enzima que se encarga de la traducción es la ARN aminoácido transferencia. O sea, cuando el ARN de transferencia se une a un aminoácido que está libre en el citoplasma y lo carga, a eso ya se forma un complejo de enzima. Y estas bases nitrogenadas que carga se les dice que son anticodón. O sea, son tripletes de bases nitrogenadas que carga y se le dice que son Este anticodón va a venir y se va a unir con el ARN. Todo esto de acá es el ARN mensajero. El ARN mensajero se va a unir a la subunidad menor y con lo que ha codificado y ha venido, esto se va a unir. El anticodón con el codón se unen y van generando la molécula de polipéptido que va a formar finalmente la proteína, ¿no? Que va a cumplir la función biológica. Entonces, primero ya, ¿cómo se da? Paso a paso. Paso número 1. El ARN mensajero que vino desde el núcleo hasta el citoplasma se pega a la subunidad menor. O sea, a la subunidad menor, como pueden ver. Se pega. Luego, el codón de inicio va a ser en procariotas un codón que se llama AUG, que obviamente este AUG va a codificar para una proteína que ya lo conocemos su nombre y se llama metionina, para un aminoácido. Metionina, no es proteína, es un aminoácido. Va a unirse a la metionina y esto va a ser traído por el ARN de transferencia. Una vez que se unen ahí, ¿y dónde van a ir exactamente? Primeritos al sitio P. En el sitio P el sitio P es en el cual el AUG, que es el codón de inicio, se une al anticodón traído por el ARN de transferencia, que está generado por este aminoácido, que es la metionina. Se unen al sitio P. Luego va a venir otro ARN trayendo otro aminoácido y va a unirse a qué sitio? Al sitio A. Luego se une al sitio A. Ya, y luego de acá, la metionina que se ha generado, de acá, se mueve hacia acá. Y que estaba unido acá se va a mover al otro lado, o sea, se va a mover acá. Y así es como el espacio A va quedando libre y acá se van uniendo los demás. Entonces, el espacio A es el espacio aceptor, de los codones y anticodones donde van a irse formando, ¿no? Y es así como va a generarse toda una cadena de polipéptidos de aminoácidos, ¿no? Y van a formar la proteína. Y esta proteína tiene que pasar por un plegamiento, o sea, una terminación, o sea, darle ciertos detalles que se encargan ya las chaperonas de encargarse del plegamiento de proteínas. ¿Y cuáles son los codones que van a marcar el final o la final de la traducción? Van a ser estos tres, chicos, que es importante que los recuerden, que es el uracilo-adenina-adenina, el uracilo-adenina-guanina y el AGA. No se olviden. Inicio, auge, terminación, estos tres. Eso es lo más importante, ¿no? Y siempre que hay que recordar que en el proceso de traducción son los 20 aminoácidos que van a participar, ¿no? Y van a formar las proteínas de acuerdo en qué orden se formen, ¿no? Digamos, no sé, la proteína insulina tiene un cierto orden de aminoácidos, la proteína prolactina tiene otro orden de aminoácidos, ¿no? Siempre es de acuerdo al orden de aminoácidos cómo es que se van a formar, chicos. Chicos, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya podido ayudar, porque estos son los tres temas más complicaditos de lo que es la parte final de biología. Ya, cualquier pregunta o cualquier cosa me pueden decir nomás con confianza. ¿Todo bien? ¿Me entendieron, chicos?
Sí, todo claro. Ya chicos, escúchame, ¿han visto el correo que han enviado? ¿Saben? Traten de unirse al grupo porque creo que van a hacer una reunión a nivel general para ver sobre ese software que nos han enviado del Safe Exam, porque creo que a todos nos está perjudicando. Pero a ver, me cuentan qué dicen. Ya chicos, chao, cuídense. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.